Damos la bienvenida un día más a su programa El Poder de la Fe, que se transmite a través de UCI TV. Soy el pastor Jorge Lao, desde Lima, Perú, enviándoles un saludo con la presencia de Dios en nuestros lugares donde estamos recibiendo. Padre, te damos gracias. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Que tu palabra nos dé sabiduría, nos transforme. Oramos para que nos dé espíritu de revelación, de entendimiento, que seas tú ministrándonos este día. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Es un gusto poder transmitir cada día un pensamiento. Cuando tú transmites un pensamiento, transmites un estilo de vida, transmites una atmósfera. Llegas a un lugar y ese lugar se llena de una atmósfera. Ahora transmitimos la palabra de Dios y trae la atmósfera de Dios a tu vida, a tu hogar, ahí donde tú estás. La presencia santa de Dios. Nuestro gozo es cumplido cuando el Señor está aquí. Hay muchos conceptos de lo que es prosperidad. En este tiempo muchos hablan del poder de la prosperidad. Todo el mundo está buscando prosperidad y sus conceptos son conceptos muchas veces basados en los pensamientos que te han transmitido. Pero para un creyente, para un hijo de Dios, la verdadera prosperidad, el concepto de prosperidad de Jesucristo en el corazón de cada uno, porque solo Él es el dueño de toda la prosperidad. Dice, todo lo que viene de Dios nos edifica, toda palabra que viene de Dios nos bendice, toda palabra que sale de la boca de Dios no regresa vacía. Así que prepárate, hermano, hermana, a no hacer el mismo. Después que Dios envía su palabra, tu vida cambia, tus pensamientos cambian y tú entras en los pensamientos de Dios. Porque cuando uno escucha la palabra de Dios, está recibiendo a Dios, está recibiendo su voluntad, está recibiendo sus principios, su consejo y su espíritu. Por eso damos la bienvenida al Espíritu Santo y oramos para que en cada uno de nosotros no sea solamente escuchar una buena prédica, un consejo, sino sea un cambio de vida. Que recibas la vida de Dios en ti, que recibas la atmósfera de Dios en tu hogar, en tu familia, en medio de circunstancias tan difíciles que pasa el mundo. Porque dice la palabra de Dios, separados de mí, nada podéis hacer. Cuando el hombre pecó, se separó de Dios. Cuando el hombre alejó a Dios de su presencia, lo rechazó. Y ese fue, como decimos, el pecado original, que es el pecado de origen. El hombre fue inspirado en un pensamiento que no era de Dios, era inspirado en el pensamiento de Satanás, que vino, inspiró a la mujer, cambió la forma de pensar del hombre y el hombre empezó a vivir mirando con los pensamientos que había recibido. Mirad lo que oís, hay que mirar con lo que uno escucha. En tu vida continuamente vienes escuchando consejos, enseñanzas de tus padres, de tus maestros, ahora a través de la televisión, los noticieros. Uno vive influenciado con pensamientos y palabras que forman una forma de ver la vida y de vivir. Mas dice la palabra de Dios que si uno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esa nueva criatura ahora empieza a recibir nuevos pensamientos. Pues dice, transformaos por mi razón de vuestro entendimiento. Empieza a recibir nuevo entendimiento. Así que, hermano, hermana, prepárate a recibir un nuevo entendimiento. El origen de la iglesia es muy importante. Las lenguas es el idioma, el lenguaje que uno habla. Las lenguas empezaron en el tiempo Génesis, cuando nos habla que los hombres estaban unidos en un solo pensamiento y todos hablaban el mismo idioma, el mismo lenguaje. Todos se entendían, compartían la misma visión y estaban llenos de una visión, y en su visión dijeron, queremos hacer una torre que llegue al cielo para que siempre estemos unidos en el mismo lenguaje, en el mismo hablar. Dios dijo algo que es importantísimo. Ellos están unánimes, están unidos, hablan el mismo idioma, van a conseguir lo que quieren. El poder de la unidad trae consigo que se consiga lo que uno quiere. Pues dice, cuando nos habla el justo por la fe vivirá, el justo vive por el conocimiento de Dios, por creerle a Dios y establece un nuevo idioma. Primero que nada, en ese tiempo de la Torre de Babel, Dios dijo, vamos a confundir su idioma, separar sus idiomas. Se separaron los idiomas, cada uno empezó a ver que no se entendía con el otro y se separaron por todo el mundo. Y de ahí es el origen de los idiomas. Hay muchos idiomas en este mundo, pero
en cada país se habla un idioma distinto y cuando vas a otro país que no hablan tu idioma, te encuentras confundido porque no conoces qué están hablando, no tienes entendimiento, no hay luz. El hombre empezó con una actitud que trajo como consecuencia rechazar a Dios y la consecuencia fue el pecado trajo como sigo la muerte fue la separación de Dios, la separación de la comunicación con Dios. El hombre ya no tuvo cómo comunicarse con Dios. Y hemos estado hablando en la semana pasada acerca del hablar en lenguas. ¿En qué consiste el hablar en lenguas? ¿Cómo empezó la iglesia? ¿Cuál es el origen? La iglesia empezó el día que estaban todos unánimes juntos, dice, lo podemos ver en Hechos, ¿no? Que estaban todos unánimes juntos, había 120 personas unánimes, en un pensamiento, unidos, en un propósito, pensando en todo lo que Jesús les había dicho y enseñado, porque Jesús, después que murió y resucitó, se apareció a los discípulos durante 40 días y les empezó a hablar, a enseñar acerca del reino de Dios, les empezó a enseñar cómo funcionaba el reino y de qué reino eran. Empezó a transmitirles su identidad, su atmósfera y su lenguaje. Entonces, el primero que dice el Señor, dice, esperen aquí, no os mováis hasta que reciban poder de lo alto y entonces me serán testigos. ¿Pero qué poder recibieron? Dice que estaban unánimes, estaban en oración, expectantes, ¿qué va a suceder? De pronto se escuchó como un estruendo, un viento recio, y aparecieron como lenguas de fuego sobre cada uno, y cada uno empezó a hablar en otras lenguas, idiomas que no conocían. Empezaron a hablar en lenguas, unas lenguas que nunca habían visto y que había gente en ese día de Pentecostés de todo el mundo, todas las naciones del mundo estaban ahí, todos los idiomas del mundo estaban ahí. Y cuando ellos empezaron a hablar en lenguas salían y cada uno lo escuchaba en su propio idioma. O sea, había un cambio, todo lo contrario de lo que pasó en la Torre de Babel, que escucharon, cambiaron sus idiomas y se dispersaron. Ahora vemos a un grupo de personas que están hablando en lenguas que nadie conoce, pero hay algo que ocurre, que toda la gente escuchaba hablar en su propio idioma. O sea, todos entendían lo que ellos hablaban. Por eso cuando hablan de hablar en lenguas, hablan de lenguas humanas y angelicales. Y ellos en instante empezaron a hablar lenguas humanas, pero también hay lenguas angelicales. Entonces, cuando hablamos del bautizo del Espíritu Santo, hablamos de hablar de otras lenguas, hablamos de hablar del idioma del reino de los cielos, el idioma de Dios. Es un idioma espiritual. Hablar en lenguas es hablar en el Espíritu. Por el Espíritu hablas misterio, porque tu razón no lo entiende. Hablar en lenguas es algo espiritual, mas no es algo racional. Cuando hablamos de la razón, el hombre racional piensa que todas las cosas están sujetas a una razón, pero a una razón que está sometida al medio ambiente de este mundo que hemos recibido a través de nuestros 5 sentidos naturales, a través de este cuerpo físico. Entonces basamos nuestra vida en lo que este mundo natural, este sentimiento natural, nuestros deseos, nuestro sentir natural pueden percibir y decimos, este es mi límite. Por eso escuchamos, ya no puedo más. Este es el límite del hombre. El hombre fue creado, pero para que su espíritu gobierne la razón. Pero lamentablemente cuando el hombre se separó de Dios, cuando el hombre pecó, su espíritu murió, se separó de Dios y la razón empezó a tomar el control. Por eso, ¿qué es el hombre? Es un animal racional, dice el concepto natural de las personas, un mamífero con razón, porque piensan que la razón gobierna todo. Pero cuando viene Jesús, Él nos trae un mundo sobrenatural que rompe la razón, que va más allá de la razón. Cuando hablamos de milagros, señales, prodigios, estamos hablando de cosas que rompen la razón, que no tienen una razón lógica. Y en ese sentido, lo primero que pasa en la iglesia, después que Jesús empezó a enseñarnos acerca de ese reino sobrenatural, porque Él dijo, el reino del cielo se ha acercado y está aquí con vosotros. Entonces lo primero que hace, esperen aquí, unánimes, juntos, unidos, en un pensamiento, hasta que reciban poder de lo alto. Y entonces me serán testigos. Y la primera señal que da es que empiezan a hablar en otras lenguas, el hablar en lenguas. Entonces ellos empiezan a hablar lenguas que ellos no conocían, que su razón no entendía, lenguas que ellos no habían aprendido, no habían estudiado. Incluso cuando dicen, estos son gente del vulgo, ¿cómo van a aprender tantos idiomas? Porque cada uno lo escucha hablar en su propio idioma. Porque la razón solo puede aceptar lo que ella entiende, a lo que se ha preparado para entender, pero no puede entender lo que pasa por encima de lo racional, porque esas cosas son espirituales. La palabra del Señor dice que el hombre natural no percibe las cosas del hombre espiritual, para él son locura.
Mas para el hombre espiritual no hay problema, porque sabe que lo que está pasando va a romper las leyes de la razón, va a ir por encima, porque el hombre fue creado realmente para dominar por el espíritu, a través de la razón, las circunstancias, una razón sometida al espíritu del hombre, sometido al espíritu de Dios. Entonces, hombre, cuando dice andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, dice anda en el espíritu, porque la razón te va a dar un límite. Ya no puedo más, ya no doy más. Hay gente que estudia y estudia muchas ciencias, incluso hasta teología. Pero mientras eso esté en la razón, mientras no sea el espíritu quien te revele eso, no vas a acordar más. El hombre cuando muere espiritualmente, lo que el hombre pasa es pierde su conocimiento de Dios, pierde su relación con Dios, pierde es la atmósfera de Dios. El hombre cae, la caída del hombre es el espíritu a la carne. Y andando en la carne, el hombre empieza a encontrar un idioma que es el idioma según la carne. Mas cuando viene Jesús a nuestras vidas, Él nos enseña un idioma diferente, una forma de hablar diferente, una forma de pensar diferente, una forma en la cual se rompe los límites de este mundo y trasciende a la eternidad. Por eso Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, vida eterna. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Por eso Jesús dijo, es necesario que vaya al Padre para que envíeles el Espíritu Santo sobre ustedes. Y todo creyente, todo el que hemos creído y hemos esperado en Él y lo reconocemos como Señor y Salvador, Él dijo, yo voy a enviarles mi Espíritu, el Consolador. Él los va a guiar, Él les va a enseñar, Él les va a revelar. Si las personas tienen una gran religión, pero no tienen al Espíritu Santo, no tienen revelación de Dios. Pueden tener una mente religiosa, una razón religiosa, mas no van a encontrar los conceptos del Espíritu de Dios, no van a entender el Espíritu que los mueve. Jesús iba con los discípulos a predicar en las aldeas y una aldea no lo recibió. Y inmediatamente dijo, Señor, la aldea no nos quiere recibir, no hay problema, mandamos que baje fuego del cielo. Ellos sabían que había un poder sobrenatural que rompía la lógica natural y estaban dispuestos a que baje el fuego del cielo y los consuma. Y Jesús dice, ustedes no saben de qué espíritu son. Es importante tener entendimiento, qué espíritu nos mueve a hacer las cosas. La teología es buena, cuando tú ves un estudio, bueno, útil, pero si no tienes el espíritu, solo te da confusión, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Es el Espíritu Santo que viene a nosotros, despierta nuestro espíritu y llenos del Espíritu Santo, ahora asumimos el control de la razón. Una razón espiritual es una razón sometida a los principios de la palabra de Dios. Pues dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La razón siempre te habla de todo lo que tú no puedes, mas la razón espiritual, la razón basada en la palabra de Dios, te prepara para entrar a un mundo sobrenatural al cual damos la bienvenida, porque todos creyentes hemos sido llamados para vivir esa vida sobrenatural, poderosa, eterna, esa vida gloriosa en la cual el Espíritu Santo está de continuo contigo. Andad en el Espíritu es andar guiados, inspirados por el Espíritu, porque si bien Dios está en todas partes, Dios solo se manifiesta donde hay un espíritu, un corazón, un pensamiento de decirle, Jesús es mi Señor, dirige mi vida, heme aquí, yo vengo para que tú crezcas. El justo por la fe vivirá. ¿No? Entonces, en vez de, hemos aprendido, no debe ver las cosas como el mundo la da. Tienes que aprender a ver más allá de las cosas. Hay un mundo más allá, que es el mundo sobrenatural, el mundo del espíritu. La cuarta dimensión nos habla del mundo espiritual y todo eso nos habla en la palabra de Dios, que es la Biblia. Tú no puedes hablar lo que ves, porque a veces lo que veo no me agrada. Las circunstancias que estamos viendo en este mundo, en la tierra, no nos agradan. Vemos un decaimiento moral, espiritual, personal. La humanidad ya no tiene principios sobre el cual edificarse. Ha rechazado a Dios, no tiene temor de Dios, se ha alejado de los principios de la palabra del Señor. Y ahora vemos que la humanidad está como un barco a la deriva, no sabe a dónde va. No encuentra soluciones para su vida, han tratado de explorar todos los sentidos a lo máximo. Por eso que para el hombre la enseñanza de la televisión, de las películas, es buscar el sentido de la carne, buscar satisfacciones en el cuerpo, el sexo, la música, los trabajos, el tener dinero. Los principios que la gente llama prosperidad son los principios de este mundo, hasta donde la carne te puede dar.
pero hay unos principios que son naturales, que tienen un fin el día que tú te mueres. Me dicen, ¿cuándo es el fin del mundo? El día que te mueres es el fin del mundo para ti. Entonces ahora tenemos que empezar a entender cuál es el poder de la fe. Tengo que empezar a creer y querer ver. Dos cosas, creer y querer verlo. Cuando creo la palabra de Dios y quiero ver la palabra de Dios, entonces me estoy metiendo en una atmósfera divina, en los pensamientos de Dios, ¿no? Entonces el poder de la fe va a descansar en lo que tú puedas creer. Por eso dice, para el que cree, todo es posible. Entonces vas a poder llamar lo que tú quieres ver. Tú vas a poder llamarlo y vas a poder tenerlo en la medida de que tú te metas en el Espíritu del Señor y Él te revele su palabra. Por eso hablamos de la palabra logos y la palabra escrita, ¿sí? Pero hay una palabra revelada que se llama la palabra rema. Y esa palabra solo te la da el Espíritu de Dios. Y cuando esa palabra viene a ti, ¿no? Entiendes que Dios no se va a poder manifestar ni revelar más allá de lo que tú puedas creer o entender. Porque en la medida que tú meditas en su palabra, crees su palabra, aceptas su Espíritu que te revele, lo primero que vas a ver es que va a haber un movimiento espiritual. Y cuando tú oras en lenguas, el hablar en lenguas te equipa y te capacita para que tú puedas pensar en que hay algo más allá de tu razón. Hablar en un idioma desconocido que nunca aprendiste. A muchos los aloca, ¿para qué hablar en lenguas? No lo entiendo. No lo entiendes, por supuesto, porque no es razonable, es espiritual. No lo he aprendido. Como no lo entiendo y no lo he aprendido, pienso que no me sirve. Pero no, es el idioma, es un regalo de Dios con el cual empezó la iglesia. El fuego de Dios cayó y lo primero que hicieron empezar a hablar en otras lenguas conforme el Espíritu les daba que hablasen. ¿En qué lenguas? Lenguas espirituales que trascienden el mundo natural. Lenguas que tú no sabes cómo hablar como conviene porque tu razón tiene un punto de medida. Ahora empieza a hablar en lo eterno de Dios, en el lenguaje celestial, en el lenguaje espiritual, pues en lenguas humanas y lenguas angelicales. Porque empieza a hablar el idioma de Dios. La atmósfera de Dios, la presencia de Dios, el idioma de Dios, el Espíritu hablando y clamando a Dios de una forma perfecta, donde mi razón queda sin fruto, pero mi Espíritu va a conseguir, nos va a trasladar, donde dice, tu razón ya paró, ahora déjame a mí actuar. Ahora deja el Espíritu del Señor empieza a moverse en ti. Y a la larga vas a ver frutos. Primero que nada, el ser humano, todo el conocimiento, todo el cerebro no tiene funcionamiento que a lo mucho el 5%. Tu cerebro del 100% que estaba cuando Dios creó a Adán, bajó a un 5% de sobrevivencia, que no lo tienen todos, ¿no? Los más avanzados tienen hasta el 5%, probablemente tienen 3, 2, 3, 4%, ¿no? Pero un cerebro funcionando al 5% es porque la razón está ahí. Más ahora, cuando empiezas a hablar en lenguas, empieza a declarar, tu cerebro empieza a vaciarse de tu razón y ahora empieza el Espíritu a tomar control. Y el Espíritu que conoce, aún lo que tú no entiendes, el Espíritu empieza a revelarse Él. Porque todo lo creado fue creado por la palabra del Señor. Dios habló y fue hecho. Pero lo que el hombre ha hablado hasta ahora, ¿qué habla? Habla lo que ve. ¿Qué ve? Muerte, enfermedad y pobreza. Porque la paga del pecado es muerte. La ley decía, el que no cumplía con la ley, él tenía el castigo de la muerte, la enfermedad y la pobreza. Entonces el hombre siempre hablaba de la muerte, siempre hablaba de la pobreza, siempre quería evitar ser pobre, sobrevivir. El hombre vive para sobrevivir. Pero cuando viene Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, tengan vida eterna, porque Él está hablando de otro mundo, de otra atmósfera. Él está hablando de la atmósfera de Dios. Él está tratando de que nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestro espíritu empiece ya no a pensar con los límites de este mundo, sino que empiece a pensar como Dios piensa. Una de las canciones muy bonitas que cantamos es, decimos, tengo la vida de Dios en mí, tengo su naturaleza, tengo su habilidad. ¿Cómo que tengo la vida de Dios? Claro, el día que Dios creó tu cuerpo, Él puso su espíritu. Todos los que hemos creído, recibimos un espíritu, ese aliento del Espíritu Santo, ese aliento de vida, que es un espíritu. Y mi espíritu, el día que abrió su corazón a Jesús, abrió su corazón a la palabra, al conocimiento de Dios, al Espíritu de Dios que nos empieza a revelar. Ahora Él nos muestra un mundo diferente, un mundo que no hay límite, un mundo que traspasa los linderos de este mundo natural, de este mundo carnal, y ahora ese mundo habla de algo que este mundo natural no puede ver.
Por eso la fe llama a las cosas que no son como si fuesen. La fe llama a ese mundo espiritual basado en la palabra de Dios, en los propósitos de Dios. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Yo dejo de pensar, dejo de hablar como mi mente natural me pide que pida. Realmente cuando uno ora empieza a hacer toda su lista de pedidos a Dios, pero le pide conforme su mente natural razona. Mas ahora viene el Espíritu Santo en tu ayuda y Él clama en palabras que nadie entiende. Porque dice la razón no se alimenta, para eso es locura para la razón no lo entiende, busca su origen y no lo entiende porque es sobrenatural y divino. Dios ahora nos permite, al recibir al Espíritu Santo, al ser bautizados, llenos del Espíritu Santo, en hablar en un idioma nuevo, un idioma perfecto, donde tú pides tal cual realmente lo necesitas sin importar la que razones o no, porque la razón te puede decir yo necesito esto, pero Dios que ve más allá sabe que necesitas otra cosa. Andate en el Espíritu es ser guiado por el Espíritu Santo y los hijos de Dios somos guiados por su Espíritu. Entonces, cuando hablamos del hablar de lenguas, de lo sobrenatural, porque fue la puerta que abrió lo sobrenatural, es cuando empiezas a hablar en lenguas, es cuando pasas por encima de los pensamientos razonales y empiezas en tu espíritu a orar por lo que realmente tú necesitas, que no es natural porque es por encima de lo natural. Pues el hablar en lenguas es la puerta a lo sobrenatural. Al poco tiempo empiezas a encontrar un camino distinto en los cuales los milagros, señales y prodigios que no son racionales rompen la forma natural de vivir la gente. Lo que era imposible se vuelve posible. Un muerto resucita, no hay que comer, los alimentos se multiplican. Estoy acorralado, puedo caminar sobre las aguas. Hay cosas que en tu razón no las entiende, las quiebra. Yo me acuerdo predicando en Suiza, en Wittenberg, una ciudad de Suiza, en una iglesia, y cuando empezaron la gente era muy inteligente, muy racional, pero me decían, acá no creemos en milagros. Y cuando empezaron a ver los milagros, a la gente una persona que no podía caminar se levanta de silla de ruedas, una persona que estaba con tumores, desaparecen los tumores, la gente al ver los milagros empezaron a gritar como locos porque habían roto su razón, pasaban por encima de la razón. Y la vida sobrenatural de Dios es una vida que es activa para todo aquel que cree. Acá no hay superhombres, acá solamente hay Jesucristo el Señor. Y nuestra vida es que yo tengo que menguar a mis pensamientos, a mi razonamiento para que Cristo crezca. Él es el Señor, de Él es toda la gloria, la prosperidad es estar en su presencia, obedeciendo su palabra. La prosperidad tiene que ver con el Espíritu que mora en ti, con el Espíritu que guía tu vida. Este mundo hay dos espíritus, el espíritu de este mundo o el Espíritu de Dios. Y tú decías, ¿a quién te cedes? Y el día que tú dijiste, Jesús, venga a mi corazón, el Espíritu Santo volvió a la vida, pero ahora necesitaba ese Espíritu Santo que te ha vuelto a la vida tu espíritu. Ahora tu espíritu necesitaba ser lleno del Espíritu, sumergirte en el Espíritu. Entonces el bautizo que en el Espíritu, el sumergirte en el Espíritu Santo, lo hace Jesús. Y cuando empieza, la primera señal es hablar en otras lenguas. Es un nuevo idioma que no tiene nada que ver con la razón, que tu razón no lo entiende. Pero ese nuevo idioma te transforma a una vida sobrenatural más allá. Cuando tú a veces no sabes lo que está pasando, no sabes las circunstancias que estás viviendo, pero vienen a ti pensamientos. A veces estás tranquilo, de pronto viene un pensamiento de una persona que tú amas y que sientes perturbación en tu corazón, vienen ideas a ti, te pones a hablar, no sé cómo orar, empiezo a hablar en otras lenguas. En ese instante, cuando vas y le preguntas, ¿qué pasó? Está con peligro de muerte, está pasando un estrés terrible, está pasando circunstancias, pero el Espíritu viene y te ayuda para que hables en otros idiomas, un idioma perfecto en el cual Dios se entiende, porque de espíritu a espíritu, Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y verdad, es necesario que ellos adoren. Y en esa adoración, en esa comunicación, en eso jalar la atmósfera de Dios, todo se vuelve sobrenatural. Por eso este programa de hoy día, el hablar en lenguas, el poder entender lo sobrenatural, es importantísimo para todo el pueblo de Dios, porque ese es el tiempo que Dios va a entrar a su pueblo con señales, maravillas, prodigios, como nunca antes. Todo lo que hemos visto ahora no se va a comparar con lo que viene. Lo que viene es maravilloso, los tiempos que se están viendo ya están escritos en la palabra. Ahora hay un remanente acá que mantiene su fe en Dios, que somos nosotros, que buscamos en la palabra de Dios el consuelo, la sabiduría, y dejamos un poco de lado todos los pensamientos que nos han mandado hasta ahora. Todos los días escucho
el coronavirus, nos están lavando la cabeza con el coronavirus, que ya encuentran, todos los países encuentran la vacuna y hasta ahora no he visto ninguna. O sea, muchas palabras, pensamientos que llevan para aquí y para allá, pero solo hay un puerto seguro que se llama Jesús. Solo hay un Espíritu, el Espíritu Santo de Dios. Él conoce tu mente, conoce tu corazón y Él está dispuesto hoy día a venir a tu vida y transformarte. Lo primero que Dios quiere también es que en esa relación con Dios desarrolles todo tu mundo espiritual. Cuando hablamos en lenguas es desarrollarlo también. Muchos no entienden de eso, pero vamos a ir a través del conocimiento, de enseñanza. Todos tienen que recibir el bautizo del Espíritu Santo. Eso le deseamos, es decisión de cada uno. Pero ahora, clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Padre Dios, te doy gracias, porque nuestros corazones tienen hambre y sed de ti. Y ese hambre y sed tú lo has puesto en nosotros. Te necesitamos, te deseamos, te llamamos. Ven, Espíritu Santo, ven a nuestra vida, cada creyente, cada persona ahí en su hogar. Y si tú aún no le has pedido a Jesús que venga a tu vida, hoy es tu oportunidad. Ora conmigo. Señor Jesucristo, yo decido creer en ti y te necesito como mi Señor y mi Salvador. Yo te recibo acá en mi corazón. Sálvame de toda esta oscuridad que invade el mundo, de toda esa ignorancia de Dios. Quiero conocerte, quiero adorarte, quiero servirte. Ven, Espíritu Santo, a mi vida. Señor Jesús, te doy gracias por la sangre que derramaste en la cruz, por mis pecados, por morir por mí y resucitar, y por darme vida eterna. Gracias, Señor. Yo perdono al que me ha hecho daño y recibo tu perdón. Ven, Jesús, quiero conocerte. Te amo, Señor. Deseo amarte con todo mi corazón. Ya no voy a ser el mismo, porque ahora tú eres la persona más importante en mi vida. Espíritu de Dios, gracias. Lléname de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Mejor un día en tu presencia que 1000 años fuera de ella, pues nada se compara a ella. Es mejor un rincón en tu casa que tener el mejor palacio. Mejor estar en tu regazo y adorar desde hoy hasta la eternidad, y en tu presencia descansar, pues no hay mejor lugar que estar donde tú estás. Mejor un día en tu presencia que 1000 años fuera de ella, pues nada se compara a ella. Es mejor un rincón en tu casa que tener el mejor palacio. Mejor estar en tu regazo y adorar
quiero adorar hasta que no tenga fuerzas. Quiero vivir en tu presencia. Quiero adorar hasta que no tenga fuerzas. Quiero vivir en tu presencia y quiero adorar hasta que no tenga fuerzas. Y adorar desde hoy hasta la eternidad, en tu presencia descansar, pues no hay mejor lugar, está donde tú estás, y habitar bajo tus alas, contemplar tu gran poder y tu bondad, y disfrutar de la experiencia de adorarte, Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4, 22 y 23. Hay una pasada manera de vivir que vivíamos antes, con pensamientos de antes, más ahora que hemos nacido de nuevo en Cristo, vemos una nueva forma de vivir. Y el día que hablamos en lengua, recibimos el primer fuego del Espíritu, hablando en otros idiomas. Hablar en lenguas es como conectarse con Dios en el Espíritu, no en la razón, espiritualmente. Por eso se busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, porque es necesario que adoren. Cuando tú estás orando en lenguas, lo que estás haciendo es estás cargándote de la vida de Dios. Cuando tú usas tu razón y chapas todo, vives de acuerdo a lo que el mundo te ofrece o te dice, te estás cargando de la vida de este mundo, que es finita y que tiene un tiempo que se acaba. Pero más ahora que tenemos en Cristo Jesús vida eterna, vida abundante, y tenemos el poder del Espíritu Santo manifestándose en nosotros al hablar en nuevas lenguas, el que no recibe ese bautizo, pues vamos a administrarlo más adelante, pero es Jesús quien bautiza en Espíritu Santo y en poder, y es el Señor el que nos enseña a través de este lenguaje espiritual, donde el Espíritu Santo mora en nosotros, donde estamos llenos del Espíritu, empiezas a aprender cómo estar continuamente conectados con Dios. Cuando hablas de mi espíritu está conectado con Dios, mi razón no, pero mi espíritu sí. Y yo sé que Dios entiende lo que le estoy orando, pero esa conexión hace que yo me llene de Dios. Entonces, cuando pasas un buen tiempo orando, en 1 hora, 2 horas, 3 horas, orando en lenguas al Señor, cuando tú sales, la gente es impactada, porque estás cargado de Dios. Entonces, oraré a Dios con el Espíritu, oraré con el entendimiento, con las dos cosas, la razón y el Espíritu, pero una razón sujeta a su Espíritu. Entonces, el Espíritu del Señor es el que dirige nuestras vidas, el que establece un nuevo linaje de personas. Y tenemos que entender que eso está en los propósitos de Dios. Hay personas que dicen, por ejemplo, no oren en lenguas porque la gente se va a asustar o la gente se va a molestar si ora en lenguas. Porque estás diciendo, yo quiero agradar al hombre antes que Dios. Porque si Dios te dio el Espíritu, te dio el don de hablar en lenguas, poder hablar en lenguas, es porque querías que te comuniques con Dios, con la gente, pero que la gente entienda que es un lenguaje que ya tienes porque tú eres un espíritu.
yo soy un ser espiritual, tengo un alma, una razón y vivo en este cuerpo, pero yo soy un espíritu y mi espíritu tiene un lenguaje íntimo con Dios que es hablando en lenguas, ¿no? Y a partir de ahí empiezan a manifestar los dones del Espíritu Santo, ¿no? Hay confusión a veces entre el hablar en lenguas y el don de lenguas, porque el hablar en lenguas es que tú le hablas a Dios. El don de lenguas es un poquito diferente. El don de lenguas es cuando Dios, a través de un idioma desconocido, te habla y hay interpretación, y eso equivale a una profecía. Pero hablar en lenguas es para todos, no el don de lenguas. El don de lenguas es para algunas personas. Entonces, así este comentario, a fin de que haya claridad, ¿no? Cuando tú hablas en lenguas, le hablas a Dios, aunque por el Espíritu hablas misterios, tu mente no lo va a saber, pero esos misterios, al hablarlos, van a manifestarse en tu vida, porque Dios tiene cosas buenas preparadas para ti. Amado Pastor Héctor. Muy buenos días a todos. Como siempre, un placer de poder compartir la palabra con ustedes junto con el Pastor Jorge. Quería aclarar unas cositas, no de lo que ha dicho el pastor, sino para el mundo en general. Mucha gente dice que el Espíritu Santo ya no viene acá y que estas manifestaciones que vemos no son de Dios. Vamos por partes y voy a ser breve. El Espíritu Santo se mueve en el mundo desde antes de la venida de Cristo. Lo hemos manifestado en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, don de sueños, don de revelación de sueños. José, que reveló al faraón, nuestro querido Daniel, que le dio el sueño al rey Nabucodonosor, el sueño de la estatua, y luego tuvo otras visiones. Ezequiel, visión tras visión. El profeta Eliseo, que tenía un don tan especial. Recuerdo ese pasaje cuando venía una mujer a hablar con él, que estaba desesperada, y Eliseo le dice a su ayudante, anda, pregúntale qué pasa, porque Dios no me ha mostrado lo que le pasa. Él tenía un don de entender lo que las personas estaban sintiendo, así como Jesús. Jesús sabía lo que estaban hablando y lo que estaban pensando. Esos son dones del Espíritu Santo. Y Jesús dijo en Marcos 16, estas señales seguirán a los que creen, hablarán nuevas lenguas, pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. No lo dijo cualquier otro. Ahora, hay gente que dice que eso es solamente para los apóstoles, pero vemos, por ejemplo, que Pablo, apóstol por la voluntad de Dios, le dice a Timoteo, le dice a Tito, le dice a varios, tened cuidado cuando impongáis las manos para que reciban el don adecuado. Y en la palabra dice que en los postreros tiempos Dios derramará su espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestros hijos profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. El Espíritu Santo no es algo que se acabó hace 2000 años, ni hace 1900 años, ni hace 1800 años. El Espíritu Santo es una herramienta preciosa de Dios para nosotros, para ahora, para siempre, porque ese es como Él mueve las cosas. Y veamos al punto de lenguas, que habló del equilibrio. Si solamente hablamos en lengua y no paramos de hablar en lenguas, la gente no se beneficia. Pero tiene que ver que cuando hablamos en lenguas, los milagros que se producen al conectarnos con Dios, empiezan a pasar cosas, empiezan a pasar otros, donde el Espíritu se empiezan a mover. Pablo dijo, procuremos sobre todo profetizar, decir la palabra de Dios. No dijo que no debíamos usar lenguas, no. Dijo que había que manejarlas con equilibrio. Y los frutos del Espíritu, el último, los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. La palabra templanza significa equilibrio. Ese es todo. No dice que no lo usemos, no. Dice que lo usemos en equilibrio con el resto de dones. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden y no de confusión. Pero tenemos que usarlos, porque eso nos conecta. Estamos conversando con el pastor Jorge justo antes de venir y decíamos, una anécdota que me ha pasado hoy tempranito. Estaba leyendo desde muy temprano en la mañana la epístola de los Gálatas, porque tengo que dar una clase hoy día, más tarde, y de repente me fui a una referencia de Levítico. Y como estaba orando, estaba así en lenguas y todo, he leído Levíticos, no sé, pues decenas de veces, centenares, no sé, un montón de veces estudiarlo, lo sé, lo he estudiado muchas veces, pero hoy día, de repente, en ese momento, en la unción del Espíritu, empecé a entender cosas, empecé a gozarme del libro de Levíticos. Y le voy a decir sinceramente, nunca me había gozado en el libro de los Levíticos. Cada uno tiene su momento, cada don tiene su tiempo y el Señor te regala cosas. Entonces tenemos que estar a la expectativa de lo que Dios nos va a dar el día de hoy, porque Dios se renueva
todos los días. Su misericordia se renueva con nosotros todos los días. Pastor Jorge, por favor. Sí. A veces nos esforzamos en ser algo que ya somos. La pregunta es, ¿en quién creo? Yo te digo, no te esfuerces en ser lo que tú ya eres. Vive quien tú eres. Cuando vino Cristo a nuestro corazón, Él nos transformó. Es una nueva creación. Cristo me ha transformado haciéndome una nueva criatura diferente. Esa nueva creación en Cristo Jesús significa que Él me sacó de este mundo y me metió dentro de su cuerpo para transformarme en Él. Un trasplante, para que sea un trasplante de un órgano, el cuerpo tiene que aceptarlo, porque si no está conforme al cuerpo, lo rechaza. Nosotros hemos sido trasplantados de este mundo y aceptados en el cuerpo de Cristo. Y ahora en el cuerpo de Cristo nos hacemos uno. Y todo lo que vivimos lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. En Él creemos, en Él nos movemos, en Él somos. En Cristo, con Él y en Él es la nueva vida que vivimos. Y cuando hablamos de lenguas es un idioma espiritual en el cual podemos hablar directamente con Dios. Pero como yo no sé pedir como conviene, el Espíritu Santo viene y me ayuda en esas lenguas, esos sonidos que solo Dios entiende cuando le abres tu corazón a Él. Pero cuando estoy en oración me estoy cargando, por eso dice transformar, es un proceso de transformación, ¿no? Cuando hablo en lenguas, mi cerebro no funciona, pero mi espíritu está fuerte. Y cuando estoy orando en lenguas, mi espíritu conectado con Dios, ahora empieza a impartir ideas a la razón, ideas a tu cerebro. Cuando tú estás orando en lenguas y después te pones a leer la Biblia, como que la Biblia resplandece más, como que entiendes más, que es una luz que te ilumina, porque te has cambiado tu mente de una mente racional a una mente espiritual. Donde al creerle a Dios en lo sobrenatural, ahora tú eres llevado a eso sobrenatural. Cuando Jesús le dijo a Pedro, vamos a pescar, y Pedro había estado toda la noche pescando y no había pescado nada, y venía cansado, dice, Pedro, préstame tu barca, se la presta, y Jesús predica, escucha a Pedro lo que Jesús está predicando, le presta atención, y cuando ya termina la prédica, Jesús le dice a Pedro, ahora vamos más adentro, al mismo sitio donde él había estado pescando. Señor, he tirado redes toda la noche, acá no hay nada. Pero ya entendí la prédica, en tu palabra voy a echar las redes. Y cambió la circunstancia, ¿en quién estás creyendo? Pero naturalmente su razón decía, es imposible, no vas a hacer, es una locura, todo el trabajo que vas a darte, mover las redes, remar el barco, que ese barco no tenía motor, tenías que remarlo a fuerza de hombre, ¿no? Ir al fondo y hacerlo, caray, era contra la razón, no era razonable. Y cuando él tira las redes, el barco no aguantaba por la cantidad de pesca que venía. Tuvo que llamar a otros barcos, porque cuando tú empiezas a conocer el mundo espiritual, sobrenatural de Dios, vas a encontrar que es la abundancia de Dios que Dios preparó para el ser humano, ¿no? Cielos abiertos que entregan bendición. Entremos en ese camino sobrenatural y poderoso. El proyecto del poder de la fe, este programa, es que seas transformado de gloria en gloria hasta alcanzar la imagen de Jesús, que no te satisfagas de una actitud religiosa que te mantiene ahí, no, hay mucho más, tienes que pasar, transformarte, cambiar, estar expectante, esa vida maravillosa de Dios para tu vida. No os conformes a este mundo te está dando muerte, enfermedades, vicios, va a haber carestía de alimentos y muchas cosas que el mundo natural no te puede sostener, porque el mundo natural te ofrece cosas que no te dan más y un día vas a morir, pero entras a una atmósfera sobrenatural y divina en la cual los cielos están abiertos para ti, en la cual lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, donde no hay que comer, hay 20,000 personas, no hay problema, tráigame lo que tienen. Hay un niño que tiene 3 panes y 5 peces y solo han 12 canastas llenas de comida. Entonces, entremos que todo nuestro ser entienda que Dios en su eternidad no pensó en creación, creció en hijos. Y si somos hijos de Dios, creados a la imagen y semejanza de Dios, ahora tenemos esa bendición que Dios nos ha dado, que Él mismo nos ayuda a pedir como conviene. El hablar en lenguas es el inicio, pero hay mucho, mucho más. Entendamos bien los propósitos de Dios. Dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Edifiquémonos en el Señor. Punto importante es edifiquémonos. Jesús cuando dice, ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, ¿no es cierto? Y al prójimo como a ti mismo. Entonces, la gente muchas veces se confunde y dice, tenemos que amar al prójimo, pero la palabra dice, como a ti mismo, o sea, primero a ti. O sea, si tú no te edificas sobre la roca, que es Jesús, sobre su palabra, entonces, ¿cómo puedes edificar a otro? ¿Cómo puedes fortalecer a otro?
Nuevamente, ahora estamos hablando específicamente de lenguas. Hay muchas cosas más como que para poder añadirle que la palabra nos da. Pero recordemos, Dios quiere hablarnos. Y cuando vamos a orar, nos confundimos y orar lo convertimos en pedir. Cúrame esto, dame esto, protege a tal, que este viaje, que esta persona, que este cáncer. Y estamos pidiendo. Y Dios dice, quiero hablarte. Vamos al ejemplo del gran profeta Samuel. El profeta Samuel, Dios le dijo, Samuel, Samuel, y él se fue a hablar con el sacerdote para preguntarle qué cosa quieres. Y después el sacerdote entendió que Dios le quería hablar. Y le dijo exactamente lo siguiente. Cuando te diga Samuel, Samuel, di, habla Señor, tu siervo escucha. Y eso fue lo que dijo Samuel. Y ahí se conectó en el Espíritu. Obviamente eso no es lenguas, pero lengua es lo mismo en este sentido. Tú le dices a Dios, Dios, mi mente no sabe. Tú sí sabes. Yo empiezo a orar en lenguas para que mi espíritu se conecte con Él y empieza, ojo, lo que yo no sé empiezo a saber. Mi razón, que es humana, pasa a ser divina. Entonces mi entendimiento cambia y cambia con la luz de la palabra de Dios que empieza a actuar en nuestro corazón, en nuestra mente espiritual. Y al actuar en nuestra mente espiritual empieza a cambiar nuestra mente humana física. Porque el cambio espiritual repercute sobre nosotros mismos. Entonces las cosas que antes queríamos, por ejemplo, algún vicio, algún resentimiento, a la luz de la palabra, esa iluminación va desapareciendo. Muchas veces les digo a la gente, no pelees con la oscuridad. Deja entrar la luz. No es que no hay que pelear con la oscuridad. La palabra dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Correcto. Pero si tú no dejas entrar el Espíritu de Dios en ti, entonces no tienes todo lo que Dios quiere para ti. Deja entrar la luz. Y una de las formas de entrar a la luz en oración es ceder tu razonamiento, tus pensamientos. Y por eso orar en lenguas te permite ceder y dejar que sea el Espíritu de Dios con tu espíritu que se comunique. Adelante, pastor. Sí, efectivamente, ser hijos de Dios, hay un propósito, es transformar tus pensamientos. Ya no somos hijos de la carne, somos hijos del Espíritu Santo. Por eso cuando viene Jesús a tu corazón, tú naces espiritualmente de nuevo. Entonces eso transforma tu forma de pensar. Ya no soy un esclavo, ahora soy un hijo de Dios. Mi pensamiento, mi identidad ha cambiado. Antes era esclavo de este mundo, esclavo de lo que este mundo me otorgaba. Ya no tengo fuerza, ya no tengo dinero, ya no puedo. Esclavo de todo lo que no podías. Mas ahora vino el Espíritu Santo para darnos la verdadera libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad que me hace libre. Jesús fue enviado por el Padre con un propósito definido. Jesús fue enviado por el Padre para que recibamos la adopción, dice la palabra, adopción de hijos. Repitan conmigo ahí donde tú estás. Yo soy un hijo adoptado. Para eso Jesús vino al mundo, para adoptarme. A todo el que cree lo tomó y lo metió dentro de él y se convirtió en él la iglesia del Señor. Ahí nace la iglesia, cuando somos el cuerpo de Cristo, ¿no? Y porque sois hijos, Dios ha enviado al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba Padre, papito, la forma más tierna de hablar con Dios, papito, Abba Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo también heredero. Dios aparece cuando uno entiende esas cosas, y cuando un hijo le pide Abba Padre, papito, la actitud de ternura, de amor, porque amar a Dios sobre todas las cosas, adorar a Dios es un deseo, un anhelo, una necesidad, una pasión por Dios. Amar a Dios es desearlo. Cuando uno está enamorado, decía que la chica o el varón quieren estar siempre juntos. Ahora nosotros hemos sido llamados para andar con Dios, para vivir una vida sobrenatural de hijos, en cual Él está siempre presente, Él está siempre ayudándonos, está aconsejándonos, está guiándonos, pero esa vida espiritual tienes que desarrollarlo, tienes que creerlo, mirar más allá de lo que el mundo natural te dice y mirar conforme a lo que la palabra de Dios dice. Para mucha gente el éxito, la prosperidad se basa solamente en las finanzas, en las cosas naturales de este mundo. Pero para los hijos de Dios la verdadera prosperidad no es cuánto dinero tienes, sino cuánta relación con Dios tienes. Cuánto de tu corazón hay de un papá Dios que te ama y cuánto tú sabes que tú estás en el corazón de Dios. Y en esa relación de padre a hijo es donde se desarrolla
todo una formación y transformación, una mente espiritual, una mente de hijo de Dios. Por eso en esa mente vamos a aprender, vamos a continuar leyendo la Biblia, vamos a continuar aprendiendo las cosas sobrenaturales de Dios, porque cada palabra de Dios es poderosa, es precisa, es la perfecta voluntad de Dios, que cuando tú la crees y la recibes y se hace uno contigo, te transforma a pensar como Dios piensa. Y esa forma de pensar es tal cual tú piensas, tal cual tú te vuelves, te transforma a vivir una vida sobrenatural, la vida de Dios. El poder de la fe está basada en la vida que Dios ha puesto en tu corazón, por el Espíritu Santo que te fue dado, y eso nos permite entrar y vivir, que es una realidad lo sobrenatural en este mundo. No hay otra respuesta. La única respuesta es Jesús y su palabra, como estaba diciendo. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ni una coma, ni una tilde de la ley pasarán sin que antes todo, repito nuevamente, todo se cumpla. Y aquí estamos para eso. ¿Cómo vamos a hacer herramientas de Dios si confiamos solamente en nuestra mente? La palabra nos guía, pero el Espíritu Santo, dijo Jesús, nos recordaría lo que Él habló y nos guiaría a toda verdad. Ahí es lo que tenemos que buscar, porque si no nos quedamos en un camino incompleto. No queremos actuar y ser los mejores instrumentos para el Señor. Bueno, tenemos que usar las herramientas que Dios nos da, no las que a nosotros se nos ocurre, no las que el mundo dice, sino las que la palabra dice. Ahora vamos a cerrar y le dejamos la palabra al pastor. Sí, cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Cuando hablamos de la enfermedad o de la pobreza, está hablando también de un concepto de algo vacío, algo que se ha desordenado, algo que no estaba en los planes, propósitos de Dios, algo que el hombre en su desobediencia permitió que ese desorden entrara en la tierra. Pues el diablo vino a matar, robar y destruir. Mas Jesús ha venido para que tengan vida, y vida eterna, vida abundante, ¿no? Entonces, ese proceso en el cual el hombre se fue cada vez alejando más de Dios, trajo como consecuencias el castigo, que es la muerte, la enfermedad y la pobreza, el desorden del hombre. Pero cuando viene Jesús, Él vuelve a traer ese orden a nosotros. Yo sé que en estos momentos muchos están con dolencias en sus cuerpos, dolencias es una escasez de sanidad, una falta de sanidad, muchos están dando en pobreza económica, es una falta de prosperidad, es una falta de una relación con Dios adecuada, basada en el conocimiento y guiada por el Espíritu Santo. Ahora, Dios lo que quiere es traer ese orden que tú necesitas. Hay personas que incluso estamos pasando la pérdida de un ser amado que partió con el Señor, y nuestra mente está enferma, también nuestro corazón está debilitado, tantas circunstancias, tanto tiempo encerrado, tantas noticias malas que te ofrece este mundo, porque el mundo nada bueno te puede ofrecer, pero hay un Salvador. Y Él nos ha salvado. Y Él está aquí para nosotros. Y está aquí para llenar esa área, esa falta de afecto en tu vida, esa falta de salud, esa falta de economía. El mundo no te puede entregar lo que Dios sí te da en Cristo Jesús. Por eso hoy día, si estás ahí mirando este programa, te invito a agachar tu cabeza. Si tienes algún dolor en tu cuerpo, pon tu mano ahí donde te dolía. El Señor va a llenar ese vacío de salud ahora, en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por cada hermano o hermana que está acá, por cada persona que esté viendo este programa. Yo creo y declaro tu perfecta voluntad, tu palabra santa. Por las llagas de Jesucristo hemos sido nosotros sanados. Sabemos que tú envías tu palabra y esta no regresa vacía. Y esperamos en tu palabra y miramos lo que tu palabra hace en la vida y en el corazón de cada uno. Que reciban salud y que prospere su alma. En el nombre de Jesús, amado, dice José, que seas prosperado en todas las cosas. Que la prosperidad de Dios, no según el mundo la dice, según Dios ve la prosperidad, venga a tu vida, a tu hogar, a tu familia. Que pasen un momento familiar precioso, que los hogares se restauren, que el corazón de los hijos vuelva a los padres, de los padres a los hijos, que tu cuerpo recupere la fuerza que ha perdido. En el nombre de Jesús, fuera todo dolor, conforme a lo que Dios dice, que Él sufrió nuestros dolores, llevó nuestras enfermedades, y por su llaga hemos sido nosotros sanados. Entonces, si Él lo sufrió, si Él ya pagó el precio, ahora lo que tomamos por la fe en la misericordia y gracia de Dios, de Jesucristo nuestro Señor, tomamos la sanidad que nuestro cuerpo necesita. Yo declaro ahora libertad en el nombre de Jesús, sanidad, restauración, la vida en abundancia. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Toda la gloria y la honra
la recibe nuestro Señor Jesucristo. Toda la gloria es tuya porque solo tú haces milagros, solo tú, Señor, haces prodigios, solo tú haces maravillas y lo haces a través de nuestra fe porque creemos. Para el que cree, todo es posible y nuestra fe ha vencido al mundo, nuestra fe ha vencido la enfermedad, nuestra fe, el creerle a Dios, el creer en Dios, el saber que el Espíritu Santo está ahí. Y pido, Dios Espíritu Santo, que llenes el corazón de cada uno, que nos des una visión eterna, que nos dé la visión que tú tienes para nosotros, una visión de vida abundante, la vida en Cristo, una vida mejor. Recíbela ahora, bendigo tu vida, bendigo tu hogar, bendigo tu familia. El bien de Dios sea sobre ustedes. La paz del Señor guarde nuestra mente y nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria.